Con mi alma, Señor, y todo lo que soy, te adoraré, te adoraré. Con mi boca, Señor, y todo el corazón, te adoraré, te adoraré. Gracias, Paz. ¿Cómo están? Qué alegría poder estar con ustedes, hermanos. Y a nosotros nos tocó la oportunidad de verlos en el invernadero. Ya tiene poco antes de la pandemia, creo que tuvimos la oportunidad de estar allá. Y la verdad es que era un lugar también muy bonito, pero es muy padre ver también cómo el Señor es fiel y Dios lleva de gloria en gloria, ¿no? Es muy, muy, muy increíble. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias porque tú eres bueno, eres fiel y tu palabra es perfecta, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque hoy tenemos el privilegio, Señor, de estar reunidos como una familia en la fe. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de acercarnos confiadamente delante de ti, Señor. Disponemos nuestro corazón, Señor, sembramos toda nuestra atención y sé tú hablándonos, Señor, por tu bendita palabra. Háblanos, Espíritu Santo. En tu nombre, mi Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanitos. Pues miren, la verdad fue todo un tema complicado el decidir el tema, pues, de lo que vamos a estudiar el día de hoy. La verdad es que fue bastante, ¿cómo lo quiero decir? Fue bastante complicado al principio, porque Dios no sé si les ha pasado que el Señor quiere dar un mensaje y sientes, ese creo que no es, ese creo que no es. Cuando estábamos en el invernadero, ¿alguien recuerda de lo que me tocó predicar esa vez? ¿De qué era? Más o menos, ¿se acuerdan más o menos? Isaac, Sara. Ok, era un tema que hablaba sobre qué. Ajá, era como una dinámica, ¿no? Una dinámica en la que podíamos ver cómo es que Dios operaba. Entonces, dentro de ese mismo tenor, hermanos, lo que quiero decir, quiero recapitular tal vez un poquito lo que en esa ocasión les había dicho, pero quiero explicar prácticamente lo que sigue. Sale en verdad, eso es algo que me ha pasado como 2 veces en mi vida. Entonces quiero recapitular eso un poquito. Esto va a ser así de rápido para entrar ahora sí más a detalle. Me van a hacer mis hermanos favor de poner ahí unas diapositivas para que puedan ver. Vamos a estudiar sobre la bendición del Padre. ¿Por qué es necesario hablar sobre la bendición del Padre? Bueno, porque hoy pensamos que somos bendecidos porque tenemos cosas que no son bendiciones. Desde ahí empezamos. Es necesario definir qué es bendición. ¿Sabías tú que el dinero no es una bendición? No es una bendición, es una añadidura, pero no es una bendición. Dios no ha prometido bendecirte económicamente. La bendición económica es realmente un cliché. No estoy diciendo que Dios no pueda prosperar. Lo que estoy diciendo es que las finanzas es una añadidura. Dios, su objetivo no es bendecirte económicamente. Dios nos bendice con su presencia. Dios nos bendice con la santidad de Jesús en nosotros. Dios nos bendice con su unción. Dios nos bendice con su dirección. Dios nos bendice con su paciencia, con su gracia y con su misericordia. Jamás confundas la bendición de Dios con las añadiduras, porque en algún momento no tendrás añadiduras y vas a pensar que no eres bendecido. No sé si te ha pasado, pero a mí en muchas ocasiones me ha tocado no tener esas añadiduras y en automático digo, Señor, ¿qué está pasando? No estoy en tu voluntad, estoy haciendo todo mal, ¿me estás castigando? ¿O qué está pasando? ¿Esto es pecado mío? ¿Eres tú? ¿Es el chanclas? ¿Quién es?
¿Por qué razón está pasando esto? Pero el problema es que en mi cabeza hay una muy mala definición de qué es bendición. No se compara lo que está en el cielo con lo que hay aquí en la tierra. Nada de lo que hay aquí en la tierra es bendición porque es temporal. Las bendiciones de Dios son eternas. ¿Vamos bien? Entonces estamos recapitulando un poquitín. Podemos pasar a la siguiente. Estas diapositivas van a ser así. Lo traje para recapitular y después desarrollar, ¿vale? Podemos pasar a la siguiente. Lo que en aquel momento hicimos fue estudiar Génesis 27. Y en Génesis 27 leímos todo el capítulo. El contexto de Génesis 27 es que ya hay algunos personajes, ahorita los vamos a estudiar, que tienen una interacción, un conflicto por bendición. Entonces, a través de estudiar este pasaje, nosotros podemos en algún momento decir, ok, esto es la bendición de Dios. ¿Sale? Entonces, quiero hablar sobre la bendición del Padre, pero quiero explicar muy bien esto para que tengamos el contexto y ahora sí podamos partir. Lo voy a leer lo más rápido posible. Dice, Génesis 27 del 1 al 29, dice, cierto día cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Sí, padre, respondió Esaú. Yo ya soy un hombre viejo, dijo Isaac, y no sé cuándo moriré. Toma tu arco y una aljaba llena de flechas y sal al campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que yo la coma. Entonces pronunciaré la bendición que pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes de que yo muera. Siguiente diapositiva, por favor. Continúa el versículo 5, dice, Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú, y entonces cuando Esaú salió a cazar un animal, ella le dijo a su hijo Jacob, escucha, oí a tu padre decirle a Esaú, caza un animal y prepárame una comida deliciosa, entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, escúchame, haz exactamente lo que yo te diga, vete a los rebaños y tráeme 2 de los mejores cabritos, con ellos prepararé el plato favorito de tu padre. Después lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir. Pero mira, respondió Jacob a Rebeca, mi hermano Esaú es un hombre velludo, en cambio mi piel es suave, y si mi padre me toca, entonces se dará cuenta que intento engañarlo, y en lugar de bendecirme me maldecirá. Siguiente. Dice en el versículo 13, pero su madre respondió, entonces la maldición caiga sobre mi hijo. Y dice, tú simplemente haz lo que te digo, sal y tráeme los cabritos. Así que Jehová salió y consiguió los cabritos para su madre. Dice, Rebeca preparó con ellos un plato delicioso tal como le gustaba a Isaac. Después tomó las ropas favoritas de Esaú, que estaban allí en casa, y se las dio a su hijo menor, Jacob. Con la piel de los cabritos ella lo cubrió los brazos y la parte del cuello donde él no tenía vello. Luego le entregó a Jacob el plato delicioso y el pan recién horneado. ¿Sale? Entonces es bíblico el panecito caliente. Cuando dices, es que algo tiene, bueno, eso viene desde la Biblia. ¿Sale? La Biblia lo dice. Entonces Jacob llevó la comida a su padre. Padre, dijo, sí, hijo mío, respondió Isaac. ¿Quién eres tú, Esaú? Y a Jacob. Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Hice tal como me pediste, aquí está lo que cazé, ahora levántate y come para que puedas darme tu bendición. ¿Cómo es que encontraste la presa tan pronto, hijo mío? El Señor la puso en mi camino, contestó Jacob. Entonces Isaac le dijo a Jacob, acércate para que pueda tocarte y asegurarme de que en verdad eres Esaú. Siguiente, dice, entonces Jacob se acercó a su padre e Isaac lo tocó. La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú, dijo Isaac. Sin embargo, no reconoció a Jacob, porque cuando tocó las manos de Jacob estaban velludas como las de Esaú. Así que Isaac se preparó para bendecir a Jacob. ¿De verdad eres mi hijo Esaú?, preguntó. Sí, lo soy, contestó Jacob. Entonces Isaac dijo, ahora, hijo mío, tráeme lo que cazaste. Primero comeré y después te daré mi bendición. Entonces Jacob llevó la comida a su padre e Isaac la comió. También bebió vino que Jacob le sirvió. Ya estamos por terminar el pasaje. Y luego dice, Isaac le dijo a Jacob, acércate un poco más y dame un beso, hijo mío. Así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de su ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido.
del rocío de los cielos y de la riqueza de la tierra. Que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos y los que te bendigan serán bendecidos. ¿Sale? Estamos viendo un pasaje algo largo. Nos aventamos un buen tramo de la Biblia. ¿Qué es lo que nos está diciendo? En pocas palabras, lo que habíamos visto en aquella ocasión es que hay un personaje que es el hermano menor. ¿Cómo se llama? Jacob. Y dice que era igual de lampiño que yo. Y su hermano era totalmente velludo. Y entonces el plan era que la mamá estaba escuchando cuando el padre le encargó a su hijo mayor, a quien merece esa bendición, que fuera a cazar y que le hiciera de comer lo que a él le gusta. La mamá escuchó y obviamente las mamás tienen buen sazón, ¿no? Y sabía cómo hacer lo que al padre le gustaba. Y entonces le instruye y le dice que vaya a cazar. Yendo a cazar, posteriormente lleva la casa con la madre, la prepara, lo presenta a su papá, y la mamá lo que hace es que viste con las ropas del hijo mayor al hijo menor. ¿Sí vamos bien? Y entonces le pone así como bello, imagínate, ¿no? Imagínate que un hermano que tenga barba, que le recorden con tijeras y me los peguen con prito. Imagínate eso, algo así pasó, ¿no? Para simular que era esa persona. Entonces, de cierta manera, a través de ese vello y a través de las ropas fue que recibió esa bendición. ¿Vamos bien hasta ahorita? Muy bien. La palabra de Dios dice que, si ustedes leen en Colosenses, todo el capítulo de Colosenses 2, habla acerca de las profecías que son el cumplimiento y también las profecías que fueron sombra. ¿Qué significa eso? ¿Alguien se acuerda del Éxodo? ¿Qué fue lo que Dios ordenó para que el ángel de la muerte no matara a los primogénitos? ¿Tomar sangre de qué? Del cordero pascual. O sea, el cordero de la Pascua no se llamaba Pascual, el cordero, ¿sabe? Del cordero pascual, y lo embarraban sobre el dintel, muy bien. Y así la muerte no iba a tocarlos. Sí, vamos bien hasta ahí, ¿no? Ese acto anunciaba lo que Jesús iba a hacer. Eso es la sombra de lo que había de venir. Lo que dice Colosenses. Ese acto de poner la sangre y ser protegidos de la muerte por la sangre de un cordero puro es la sombra de lo que Cristo iba a hacer. Cuando tú y yo leemos el nuevo pacto, lo leemos a la luz de Cristo. ¿Y por qué estamos hablando de este tema si estamos celebrando un aniversario? Ahorita vamos a ver. Entonces, ¿qué quiero decir, hermanos? Resulta que Cristo es el perfecto cumplimiento del anunciado en el antiguo pacto. Y este momento, cuando tenemos a Esaú, a Jacob, cuando tenemos a Isaac, tenemos también una sombra que nos anuncia algo que iba a suceder más adelante. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Fíjense bien, hay 4 personajes principales ahí. En la siguiente diapositiva. Siguiente. Son 4 personajes. ¿Quiénes son? Isaac, Esaú, Jacob y Rebeca. Son los 4 personajes. ¿Sale? La bendición está peleada, algo así como en el fin de año muchas familias se pelean terrenos. Bueno, aquí no era terreno, sino era la bendición. ¿Y por qué la bendición? Porque lo que le pertenecía al papá, todo lo que tenía, lo dividía en 2. Y una mitad se la daba al primogénito. Y la otra mitad la dividía entre los otros hermanos. Sí era mucha diferencia. Entonces todos ahí, en lugar de pelearse el terreno, todos querían la bendición del Padre. ¿Sí vamos bien? Ok, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos a darnos cuenta que estos personajes son sombras. Isaac es un padre. ¿Vamos bien? Pero es el padre que ¿qué? Es una figura que muestra en el antiguo pacto cómo es que el Padre Celestial, ¿qué dice? Otorga la bendición del primogénito. ¿Qué es lo que pasó, hermano? Tú y yo somos hijos de Dios a través del primogénito, que es Cristo.
En pocas palabras, este padre, él iba a bendecir, o sea, bendijo al primogénito, pero en esta historia nosotros somos los colados. Y lo que te quiero decir es que gracias a la obra de Cristo es que nosotros tenemos bendición, pero el Padre es quien bendice. Y en este caso esa sombra la podemos ver en Isaac. ¿Podemos pasar a la siguiente? Esaú, ¿a quién representa? ¿Representa a quién? Es la sombra de aquel hijo que ante los ojos del Padre, ¿qué? Merece. Pregunta, ¿tú mereces salvación? ¿Tú mereces ir al cielo? ¿Tú mereces la gracia? Cristo, él merecía todo, porque era varón perfecto. Este momento es una sombra, porque prácticamente es la representación de aquel hijo que sí merece la bendición. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Quién es ese personaje? Nosotros. Jacob. Tú representas a Jacob. ¿Por qué razón? Porque Jacob es la figura de aquellos que no merecen la bendición del Padre y que sin las vestiduras de su hermano mayor no pueden, ¿qué? Recibir favor del Padre. ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo lo que estamos planteando? Muy bien. Siguiente diapositiva. ¿Quién es Rebeca? Rebeca lo que estaba haciendo es que es aquella figura que profetiza la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo conoce lo que al Padre le gusta. Y el Espíritu Santo es aquel que nos viste del Hijo. ¿Estamos entendiendo esto? ¿No estoy volado? ¿No, nada, todo bien? Sí estamos entendiendo que estamos hablando profecía y doctrina. ¿Qué doctrina estamos hablando? Justificación. Estamos hablando eso. Salvación. Ok, tenemos al Padre, aquel que da salvación. Tenemos al hermano mayor, que merece la bendición. Tenemos a la mamá, que escucha al Padre, que sabe lo que el Padre quiere, que puede vestir al hijo menor para que reciba las ropas del mayor y así ser bendecido por el Padre. Hermanos, esto que está aquí es lo que nosotros hemos vivido. Nosotros tenemos acceso a lo que Cristo ha hecho por sus méritos. Por sus méritos. Si nosotros podemos recibir algo de Dios, no es porque lo merezcas, es por pura gracia. Es por el mérito de Jesús. Ahora, ¿por qué razón? Les dije, fue el conflicto del Señor. ¿Por qué? O sea, fíjense el conflicto en mi corazón. Me han invitado 2 veces. ¿Y predicar del mismo tema? ¿Y vine hace cuánto? ¿Como 2 años? O sea, hermano, en 2 años no pudiste estudiar la Biblia. Entonces, como... Tranquilos, hermanos, ¿vale? Quiero explicar esto. ¿Por qué razón estaba tan inquieto? Porque definitivamente creo que tú, al igual que yo, muchas veces pensamos que aunque no merecemos las cosas, podemos ganárnoslas. Y pensamos por esa razón que cuando Dios nos las quita, Dios está castigando. Y quiero que entiendas algo. Siempre que Dios mata, resucita. Siempre que Dios siembra algo en tierra, es para que florezca. Pero para que algo florezca, primero tiene que morir. Y esa figura nosotros también la vemos en Cristo, en el bautismo. ¿Sabes qué significa la palabra bautismo? ¿Qué es lo que tú aprendiste cuando te enseñaron, cuando te discipularon y te bautizaste? ¿Qué decimos nosotros? Esa persona que es sumergida, ¿representa qué? El morir y él está excelente. Eso también es doctrina. ¿Te puedo explicar un poquito más de historia sobre esa doctrina? La palabra bautismo no es un término litúrgico ni religioso. Ni siquiera proviene de Israel. Proviene de los fenicios. Quiero explicarte de dónde viene eso. Los fenicios, ellos habían hecho muchas cosas tecnológicas para su época. Aparte de la proa, entre otras cosas marítimas. Los fenicios estaban ubicados en un puerto en donde
era un lugar estratégico, porque todos los que pasaban en barco para ir para allá tenían que pasar por Fenicia. Y los que estaban de aquí y tenían que ir para allá tenían que pasar por Fenicia. Entonces Fenicia era un puerto en donde se practicaba el trueque. ¿Sale? Ahora, fíjate bien. En esa época no existían pigmentos de color rojo. Los romanos, sus capas eran de color rojo. ¿Cómo la pintaban? Con sangre. Un romano que tuviera una capa roja no era cualquier cosa, era un hombre que había derramado sangre y que no había muerto. Tenía que merecer esa capa. Y había otro color fifí, ¿no? El púrpura y el azul. Y ahí entraron los fenicios. Los fenicios eran bizneros. Y entonces lo que hicieron, bueno, no creo que matemos a mucha gente se nos va a acabar el negocio si matamos a todo el pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, tomaron algunos moluscos, los pusieron en un barril, los machacaron y la sangre de esos animalitos a ciertos días se veía roja, si reposaba más se veía morado o azul. Entonces, los fenicios llamaron, escucha bien, al acto de sumergir ropa en sangre, baptizo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? La palabra bautismo significa que somos sumergidos en la sangre de Cristo, que somos teñidos en su sangre. Eso significa. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, muchísimo, porque es la sangre de aquel cordero que nos limpia de todo pecado. Y somos teñidos. Imagínate esa escena. Ahora, ese color era valioso. Las prendas eran sencillas. Y es lo mismo. Tú y yo, realmente lo que vale en nosotros es el Señor. Es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de ese momento, suceden muchas cosas en nuestra cabeza. El ser bautizados es ser injertados a una familia. La bendición no es la herencia, la bendición es pertenecer a la familia. La bendición no es lo que tú recibes de Dios, la bendición es que tú tengas cercanía a Dios. Ahora sí puedo preguntar, ¿quiénes son bendecidos? Bueno, aquellos que somos cercanos a Dios. ¿Por qué razón? Porque podemos acercarnos en confianza por la obra de Cristo. Si la bendición económica, si la paz, si la seguridad, si la tranquilidad fueran el indicativo del amor de Dios, Dios odiaba al apóstol Pablo. Porque Pablo naufragó más de 2 veces. Fue encarcelado, fue azotado, fue golpeado, fue herido, difamado. Dice que él sabía lo que era tener y no tener. Él perdió muchas cosas. La pregunta es, ¿Pablo era amado por Dios? ¿Pablo caminaba en la voluntad de Dios? ¿Pablo era bendecido? Sí, porque las añadiduras no definen que seas bendecido. No toda puerta no toda puerta que se abre, Dios la abre. El diablo también es buen cerrajero, no se les olvide. Entonces, hermanos, ¿por qué quiero hablar sobre la bendición? Porque la bendición de Dios es lo que nos va a dar la paz, y no solo eso, la bendición de Dios nos va a dar dirección. Hace rato cantábamos, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Hermano, puedes perder todo. Pero todo aquello que aún no has recibido no es aquello que Dios no ha escuchado, sino es aquello que Dios no te ha dado porque te va a hacer mal. Dios es omnisciente, Él sabe, Él comprende todo eso mejor que nosotros. Y entonces, ¿por qué razón nos cuesta tanto no recibir aquello por lo que oramos? Eso es un dolor muy grande que todos nosotros tenemos. Te voy a poner un ejemplo. Gracias a Dios, ahorita ya está un poquito más estable, pero mi mamá la desahuciaron desde que yo tenía, fíjate bien,
Desde que yo tenía casi 8 años fue eso de mi mamá, la primera vez. La segunda vez a los 14. La tercera vez fue más o menos como los 19. Y la última vez fue el año pasado. ¿Sabes cuál es el apodo de mi mamá? Duro de matar. Y yo te puedo decir, hemos visto la manifestación de Dios tan increíble y su misericordia, sosteniéndola y hermano, créeme que hemos orado muchas veces por ella. Créeme que hemos pedido al Señor, Señor, por favor, obra. ¿Qué te cuesta, Señor? Pero ¿sabes cuál es el problema que nosotros tenemos? Que muchas veces pensamos que somos más sabios que Dios. Y creemos que Dios está obligado a darnos por lo que tanto hemos orado. Un hijo no se va porque no reciba añadiduras. Un verdadero hijo permanece porque tiene bendición. Y ese es el punto. Bíblicamente hablando, hermanos, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, recibimos de Él. Ahora, hay algo muy interesante también, hermanos. Hay un capítulo que es impresionante en la Biblia, es el Salmo 90. El Salmo 90 nos enseña prácticamente descansar en Dios, en medio de pruebas, en medio de angustias. El proceso que nosotros vivimos tiene una fecha de caducidad. Todo proceso que tú vivas tiene fecha de caducidad, hermanos. Y quiero explicar en qué momento podemos verlo. Fíjense bien. Daniel tiene un registro muy interesante. Tenía unos amigos. ¿Qué pasó con los amigos de Daniel? Nabucodonosor mandó construir una estatua y ordenó que ¿qué? Que la adoraran. ¿Y qué fue lo que hizo? Puso una orden que aquella persona que no adorara esa estatua, ahí quedaba. Los amigos de Daniel no obedecieron. Ellos prefirieron padecer antes que fallar a Dios. Dice la escritura que cuando ellos entraron al horno de fuego, eran 3 y se veía una silueta de un cuarto. ¿Recuerdan ese pasaje? Dice la escritura que salieron y dice que su ropa ni sus pies se quemaron. Solo la Biblia dice que se quemó algo, si lo lees muy bien. Solo algo se quemó en el horno de fuego: las ataduras. El horno de fuego que Dios te da no es para tu destrucción, sino para destruir todo lo que te ata. Por eso necesitamos tanto entrar al horno, entrar al proceso. Y por eso necesitamos tanto que Dios nos quite añadiduras. ¿Sí vamos bien? ¿Entiende bien esa figura? Cuando la Biblia dice que estos... Vamos a leerlo, por favor. Vamos al libro de Daniel, por favor. Vamos a ver. Estamos hablando en el capítulo 3 de Daniel, hermanos. Fíjense bien, hay algo bien impresionante. Vamos a leer desde el versículo 13. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, a Mesach y a Abed-Nego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho, cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, inmediatamente serán arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abed-Nego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Fíjate bien. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos.
Él nos rescató de su poder, su majestad, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¿Y qué dice? Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto que dice, con Sadrach, Mesach y Abednego, que su rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Quiero detenerme tantito, 7 veces. ¿Saben cuál es el oro de Ofir que la Biblia habla? En la Biblia hay muchos versículos y muchos pasajes que hacen mención de ese oro. Ese oro es el oro más puro que existía en la época. ¿Saben qué significa la palabra escoria? Hoy día es una grosería, ¿no? Pero en la antigüedad no era así. Hay muchas palabras que han cambiado su significado con la época. Por ejemplo, si vemos a un hombre que cede su lugar, decimos que es un caballero. Pero nos referimos a que es respetuoso, es amable. Pero un caballero era un hombre que andaba a caballo, con espada, con armadura. Eso es un caballero. Escoria le decimos, bueno, no lo digan, a una persona de manera despectiva. Pero escoria en la antigüedad eran las partes que eran impurezas del oro. Entonces el oro se fundía y salían las impurezas. El oro de Ofir era el mejor porque era calentado 7 veces. Entonces de un tramo grande de oro te quedaba muy poquito oro, pero ese es el oro de Ofir. Y al que le caiga, pero no es lo mismo cantidad que calidad. El oro de Ofir es lo más puro. El proceso del horno fue calentado 7 veces, porque en la época el número 7 es un hipérbole, es como lo máximo, pero culturalmente hablando, una purificación 7 veces es para sacar únicamente lo mejor. Y de un tiempo de idolatría y esclavitud, Dios restauró alabanza al Dios de Israel y libertad. Eso fue lo que pasó. Ahora, continúo leyendo. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Aquí dice que los ataron. ¿Sale? Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a 3 hombres. Imagínate qué tan caliente estaba ese horno como para que se murieran los hombres que arrojaron a estos jóvenes. Dice, 22. Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro de los 3 hombres. Continuamos. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie y de un salto exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad. Así le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, veo a un 4.º hombre. ¿Sale? Y dice, y ve a los hombres desatados en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º se parece a un dios. Eso es una de las versiones. Aquí seguramente dice, se parece a un dios. Ahí está. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Quiero que entendamos qué está pasando. Los procesos que Dios manda sirven para quitar lo que Dios no da. En este momento, ¿qué fue lo que pasó? Ellos tenían ropa, ellos tenían calzado, te dicen todo lo que tenían, pero lo que no les pertenecía ¿en qué? Hermano, a ti no te pertenece ese pecado que tanto abrazas. Dios lo va a consumir en su presencia. Dios nos mete al horno para santificarnos. Aquello que no sueltas es aquello que te puede destruir. Aquello que no matas tú es aquello que te va a matar. Lo puedo citar en la Biblia. 2 ejemplos. El ejército de Faraón. La escritura dice que cuando salió Israel del tiempo de esclavitud, los
egipcios, ¿qué hicieron? Les dieron ¿qué? Tesoros. Con eso fue lo que utilizaron para construir su becerro, ¿no? Su tontería. No, pero bueno, les dieron, ellos salieron platudos, ¿no? Pero ¿qué pasó? Está el momento en el que se abre el mar y el mar cae sobre los ejércitos de Faraón. Te quiero hacer una pregunta y quiero que utilices tu lógica. Si voy en un barco, por ejemplo, que se fueron los matrimonios a las trajineras, si se cae un soldado en Xochimilco, ¿se ahoga? Un soldado no. Los soldados saben nadar y créeme que saben nadar con mucho peso. Los soldados son entrenados, hay pruebas de valor y varias cosas que hacen para poder estar ahí. Un verdadero soldado te aguanta estar sin comer, caminando distancias muy largas, sabe nadar. ¿Tú crees que los ejércitos de Faraón no sabían nadar? ¿O no será que se pudieron haber hundido por el oro que no dieron? ¿Qué quiero decir? Cuando salieron de la esclavitud, la gente le dio oro a Israel. Los soldados no. ¿Qué pasa con los accesorios de metal? Te hunden. Lo que no sueltas te mata. 2. En la Biblia, Dios le dice a Samuel que tiene que darle una indicación a Saúl, acabar con los amalecitas. No tomar ni riquezas ni nada de ese botín. Y él no hizo caso. Curiosamente fue asesinado por un amalecita. Si no matas tu pecado te va a acabar a ti. Y a mí me va a acabar también. Tenemos que entender que el horno es para santificarnos. El horno es para verdaderamente bendecirnos. ¿Qué valdrá más? ¿Las joyas o la santidad del Dios viviente? El horno da santidad. Y por eso Dios no nos concede muchas cosas. ¿Qué tan santo te comportas cuando Dios te dice que no? Si tu obediencia está limitada a tus añadiduras, te faltan muchos más días de horno. ¿Sí estamos entendiendo lo que estoy diciendo? Ya vi que varios me ven feo, significa que sí me están entendiendo. Esto es verdadera bendición, hermanos. La corrección de Dios es bendición. ¿Sabes por qué? Porque el padre que no le da vara a su hijo, escucha bien, los padres que no le dan vara a su hijo, escucha bien, Dios utilizará esos hijos como vara para sus padres. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ¿quién quiere ser bendecido? ¿Quién quiere corrección de Dios? De eso, levanta la mano. No estoy diciendo, ¿quién quiere ser bendecido y dinero? No estoy hablando de dinero, estoy hablando de su santidad. ¿Qué mejor regalo para un aniversario que la gloria de Dios? Las bendiciones que no se consumen, las bendiciones que no se acaban. La santidad de Dios es la mejor bendición que Él nos ha dado. Porque es aquello que Cristo tuvo que pagar para hacernos salvos. Entonces, ¿será bendición ser corregidos? ¿Será bendición estar en un horno atado? Amén. Y son de esos amenes que dices, ay, amén. Hermano, yo tampoco, tengo carne. También me da miedo que Dios en algún momento me diga que no. Yo también he pasado por eso. Tengo mucho miedo, en verdad. Hay cosas que me aterran, por supuesto. Sin embargo, he aprendido a distinguir lo que es una bendición a lo que es una añadidura. Jamás persigas añadiduras. Busca la bendición de Dios. Quítate de tu cabeza, es que la bendición es financiera, la bendición es salud, la bendición no, son añadiduras. Pablo decía, escribo con grandes letras, y varios teólogos dicen, él tenía un problema de ojos. A causa, es una teoría, a causa de cuando Dios lo dejó ciego.
Ese es su aguijón. Algunos otros decían que cuando cayó del caballo se lastimó. Ese fue su aguijón. Los aguijones nos hacen depender de Dios. ¿Sabes que hay muchas bendiciones envueltas en el papel de quebranto? En verdad, no sé si les ha pasado, pero miren, aquí hay muchas mamás, seguramente las mamás sí le han aplicado a sus hijos. Miren. Mi mamá me la aplicó a mí. Que de repente le está dando Gerber, ahí va otra cuchara de Gerber, y de repente chayote, tómala. ¿No? La verdad, ¿cuántas mamás, que Dios las bendiga, mamás? Gracias por sus vidas, son una bendición. ¿O no les ha pasado que a su hijo no le gusta comer, no sé, pollo? Y dices, esto no es pollo, es pavo real. ¿Y a tu hijo sí le gusta comer pavo real? A ver, son cosas que las mamás hacen porque las mamás son colmilludas, ¿no? Dios es así. Dios te da una bendición, no brillante, sino envuelta en quebranto. En verdad, te dice que es bendición, te dice que va a ser para tu bien, pero cuando la abras dices, ay, Señor, no, gracias, Señor, y te hubieras molestado. Te puedo dar muchos ejemplos. Jonás, ¿qué pasó con Jonás? ¿Qué hizo? Dios le dio una indicación, vete para allá. ¿Saben qué es lo más impresionante de Jonás, hermanos? Jonás hizo lo siguiente. Miren, nuestra congregación está en el centro de San Cristóbal, en Ecatepec, hasta allá. Digamos que un punto intermedio, díganme ustedes, Pantitlán, de aquí a nuestra congregación, no sé, el metro aeropuerto, no sé. Digamos que Jonás está en el aeropuerto. Y Dios le dice, vea, va padre. Y el desgraciado se va hasta Ecatepec. Eso fue lo que hizo Jonás. O sea, se fue al extremo opuesto, al lugar más lejano del mapa. Y Dios lo bendijo, haciéndolo obediente. Y esa bendición estaba envuelta en una ballena. ¿Sí vamos bien? ¿Han visto las imágenes de Jesús, el buen pastor? Vas a una carnicería y ves a un Jesús bien rostro, ¿no? Así con su ovejita. Y tú dices, ah, Dios es mi pastor y yo estoy así, ¿no? Así como, te imaginas ahí como esa ovejita. ¿Te platico qué le pasó a esa ovejita? Las ovejas tienen virtudes y defectos. Virtudes, que son animales muy dóciles, no son agresivos. Pues la lana que producen nos sirve a nosotros para la ropa y demás, ¿no? Pero hermanos, es un animal que tiene muy poca visión. Mira, una vez hablé con una amiga que es bióloga y me dijo que la oveja ve aproximadamente a 5 metros. O sea, si pasa un lobo a 5.5 metros, la oveja no baba. Y somos iguales. Y la oveja se va y entonces lo que hace el pastor es que le mete un palazo con callado. La regresa al redil. La oveja, ¿han visto que sus orejas son como tacos dorados? ¿Se han visto? Bueno, las ovejas no escuchan así, escuchan así. Entonces si el lobo se queda aquí en medio, no lo va a escuchar. Entonces la oveja hace esto para poder escuchar. No escucha y no ve. Y el pastor, por fin alguien me entiende. Las ovejas no es... Bueno, el punto, hermanos, es... Ya no estamos ministrando. El punto, hermanos, es que estas ovejas tienen virtudes, pero sus características no las hacen como depredadores. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una oveja se sale del redil, el pastor sale y le rompe una pata. Entonces le truena la pata, se le entablilla y entonces la carga. Porque el único sentido que le sirve bien es el olfato. Y entonces la oveja se acostumbra al olor de su pastor y se acostumbra a su voz. Y entonces la oveja no se va a separar de su pastor. Yo te puedo decir que Dios me rompió las 4 patas. Y tal vez a ti 2, una, ¿no? Igual te rompió una o te falta otra al tiro. ¿Sale? Dios, por amor, rompe piernas. Porque si no, da bufeta a los lobos. ¿Te das cuenta que la seguridad está envuelta en fractura?
¿Quién quiere ser bendecido? Eso, así, sin miedo. ¿Quieres ser pastoreado? Conste, Señor, ya dijeron. El Señor es el pastor. Y Él es el que se encarga de nosotros. Pero todas las bendiciones que Dios da son verdaderas bendiciones que no parecen bendiciones. Pero en verdad, hermanos, en la Biblia hay cosas que no parecen lo que son. Te puedo dar otro ejemplo también, para que veas que no estoy sacándolo de la manga. Jesús multiplicó los panes y los peces. ¿Se acuerdan de esa escena? ¿Y qué pasó? Jesús le preguntó a los discípulos, ¿entendieron lo que pasó? Y entonces los discípulos, no, pues sí, pues que multiplicaste el pan, ¿no? Y Jesús, ¿qué hizo otra vez Jesús? Volvió a ¿qué? Multiplicar los panes y los peces. Y Jesús les volvió a preguntar, ¿ya entendieron qué fue lo que pasó? Y todos, ¿sabes? El milagro no fue la multiplicación. El milagro fue que comieron gentiles y judíos. Jesús anunciando que no venía solamente por Israel, sino por... Entonces, muchos de los milagros no son los verdaderos milagros, ni muchas de las bendiciones son las verdaderas bendiciones. Una de las bendiciones más grandes que Dios me dio fue no entrar a la escuela. No lo digo por flojo, ¿verdad? Porque después tuve que entrar, pero cuando Dios me dijo que no a lo que yo quería, lo conocí más a Él. En verdad. Una de las bendiciones más grandes que Dios me dio fue que Dios no sanara a mi mamá, porque ahora tengo fe. Una de las bendiciones más grandes que he tenido de ser desempleado, aparte de tiempo libre, mucho tiempo libre, es que conocí que Él es mi proveedor. Esas son verdaderas bendiciones. Date cuenta cuántas bendiciones tienes en este momento que tú no estabas percibiendo. Porque, ¿sabes? No podemos recibir más si no sabemos agradecer lo que tenemos. Necesitamos entender que en esta etapa que ustedes están de iglesia, tan increíble de tener un año más, de estar ya como una congregación funcionando y demás, haciendo el plan de Dios, hermanos, es algo increíble. Y si creen que ustedes ya pasaron los procesos más grandes, les quiero decir en el nombre de Jesús que no tienen la menor idea de lo que están diciendo. Entonces fortalezcanse en el Señor y pongan sus ojos en Cristo. ¿Por qué razón? Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Nada de lo que es quitado, nada de lo que es quitado es pérdida en Cristo. Nada. Entonces, hermanos, hay más bendiciones que hay en la Biblia. Yo te puedo decir otra bendición que fue muy, muy fuerte. Creo que una de las bendiciones, a veces digo, Señor, yo creo que, ay Dios mío, en verdad, ¿cómo lo digo sin sonar hereje? Miren, a veces en la Biblia, Dios nos hace caminar sobre el agua. A veces el milagro no es caminar sobre el agua. A veces el milagro es calmar la tempestad, ¿no? A veces Dios calma la tempestad. A veces el milagro no es que Dios calme la tempestad. A veces el milagro es que Dios calma al marinero. A veces el milagro es que nos enseña a nadar. Vete tú en esa barca. A veces nosotros estamos, señores, que tiene que pasar esto para que veamos tu mano sobre nuestras vidas. Tiene que pasar esto. Tiene que pasar esto. Y eso es un problema gravísimo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque yo le estoy dando indicaciones a Dios de cómo gobernar su creación. Nada más por ese pequeño detalle. Entonces imagínate, qué milagro tan increíble es este. Estar en un barco y que en medio de la tempestad
Dios me calme. Eso es un milagro increíble. Te lo puedo decir que lo experimentamos Sarita y yo el año pasado. A Sarita vio un diagnóstico de cáncer. Jamás había experimentado la depresión en mi vida como ese año. Cada vez, un día le hicieron un estudio de valores tumorales. Lo normal era 20, ¿qué? 20 y pico. Salió en 200. Un tumor que creció en pocos días, en pocos meses, de ser una bolita a ser una bolísima. Muy complicado. La verdad es que Dios no calmó la tempestad. El milagro fue que nos calmó a nosotros y nos enseñó a nadar. Y pienso que a veces Dios como que nos sumergió, como que nos ahogó tantito y después, como otra vez, aplicó Dios las técnicas de la PGR, ¿no? Pero Dios hizo eso, pero es un milagro. Dios es muy fiel. Y han pasado tantas cosas, hermano. Ponte a pensar, ahorita, en este año, como familia, tú como persona y como familia, ¿qué bendiciones tienes ahorita? No de las chafas, sino de las de veras, de las que duelen. De esas bendiciones, ¿cuáles tienes? Si tienes al menos una, eres muy amado. El diablo lo que hace es engañarnos con la farsa de que somos bendecidos. Porque esas personas que se conforman con esas bendiciones que realmente son añadiduras, van a permanecer estáticas para siempre. Estáticas para siempre. Y Dios pues nos está llevando a más. Ya estoy por terminar, hermano. Ya me voy a callar, no te preocupes. Entonces, bendiciones. Bendiciones es lo que Dios nos va a dar. Y cuando digo bendiciones me imagino bebés, ¿no? Así como que avientan a las bendiciones. No esas bendiciones tampoco. Me refiero a las bendiciones que vienen envueltas en quebranto, a esa unción que viene envuelta en escasez, a esa unción que viene envuelta en enfermedad, a esa unción que viene envuelta en tristeza. A esas me refiero. Mi Dios es increíble y puede hacer todo nuevo. Isaac dio una bendición. Y la bendición que él dio no era la bendición. Su bendición era que sus hermanos le sirvieran. La bendición era que su hijo primogenio tendría la intimidad con Dios que él tuvo. No confunda las bendiciones. No confunda las bendiciones. No confundas el éxito ministerial. Porque muchas veces el Señor va a hacer cosas que no vamos a entender. Pero también son bendiciones. No confundas la obra de Dios. Ahora te quiero decir esto con todo mi corazón. Y como ya me entendiste, a veces no tengo las palabras tal vez tan solemnes para decirlo. Pero hermanos, a veces somos iguales al pueblo de Israel. ¿Sabes por qué? Mira, yo tuve una crisis existencial cuando leí Éxodo, la primera vez en mi vida. Porque en Éxodo vemos cómo Dios hizo señales y prodigios, o sea, milagros asombrosos para sacar al pueblo de Egipto, ¿no? Vimos cómo había una nube, una columna de fuego, Dios cómo hacía caer maná, ¿no? Un capítulo después, idolatraban. Un capítulo después, murmuraban. Otro y digo, Señor, ¿de veras que estos vatos nomás no entienden? O sea, decía, yo hablando con el Señor así como, tú me entiendes, o sea, tú y yo verdaderamente somos santos, ¿no? O sea, esos tipejos no obedecen. ¿Cómo es posible que viendo la gloria, viendo la nube, viendo la columna de fuego, sigan haciendo eso? Hermano, me he tragado mis palabras como no te imaginas. Porque Dios ha sido tan bueno y yo tan torpe
Y digo, Señor, cuando leo Éxodo, digo, Señor, dales chance. Mira, Señor, no son tan malos. O sea, si te fijas bien, ahí hay algo bueno que está pasando, ¿no? Porque ahora me doy cuenta que somos igual al pueblo de Israel. Somos ese pueblo que tiene fe y que a veces idolatra. Somos ese pueblo que ve milagros y a veces se aleja de Dios. Somos ese pueblo que recibe la ley de Dios y somos los primeros en desobedecer la voluntad de Dios. Yo soy así, hermano, y tú también. Pero Dios es bueno y paciente. ¿Qué te quiero decir, hermano? Dios, en su infinita misericordia, te permite estar aquí. Sí, no eres perfecto. Sí, la iglesia no es perfecta. Sí, tus pastores no son perfectos. Pero aquí estamos. Y queremos ver la gloria de Dios. Y queremos pagar el precio por ver su gloria. ¿Qué te parece si te pones de pie y oramos? Estoy seguro que esta es una iglesia muy bendecida por Dios. No por lo bonito que se ve, no por lo padre que es esto, porque esto sigue siendo alfombra. Es muy bonito los instrumentos, es muy bonita. Todo lo que acomodaron, los adornos están bien padres. Pero esto no es la iglesia. Tú eres la iglesia. Esto es un edificio. Esto es una añadidura. Tú eres la iglesia. Tú eres quien cumple un año más. No esto. Lo que pase a esto no cambia las cosas que Dios está haciendo. La iglesia está aquí porque su fidelidad sigue aquí. Vamos ahora. Señor, en esta hora queremos decirte, Señor, algo que tal vez nos vamos a querer arrepentir más adelante. Pero queremos tu bendición. Queremos tu bendición, Señor. No sé, Señor, si esa bendición yo la voy a poder adquirir a través de la soledad. No sé si la voy a adquirir a través, Señor, de algún proceso, de algún horno, de alguna pérdida. No sé cómo voy a adquirir esa bendición, Señor. Pero mi corazón ya no anhela las cosas terrenales, Señor. Sí, necesitamos comer, necesitamos trabajar, necesitamos tantas cosas, Señor. Pero sobre todo te necesitamos a ti, mi Rey. Queremos tu bendición porque queremos tu aprobación. Este año, Señor, ha sido un año complicado. El año pasado también, Señor. Pero tengo la plena certeza, Señor, de que somos bendecidos, Señor. No por lo que tenemos, no por quienes seamos, ni cuántos seamos, sino porque tú sigues aquí. Por eso somos bendecidos, Señor, porque tu presencia sigue aquí en nosotros. No me voy a distraer con ninguna bendición, Señor. Este año no quiero distraerme con bendiciones que se acaban. No quiero distraerme con lo que se consume por la polilla, Señor Elohim. Al igual que en el Salmo 23, Señor, yo quiero la bendición de ser pastoreado, aunque sea en valle de sombra y de muerte, pero que tú seas mi pastor. No me interesa ser pastoreado, Señor, en verdes campos si mi pastor no está, si tú, mi Jesús, no estás. A donde tú vayas queremos estar, Señor. Señor, queremos estar ahí a pesar de la enfermedad. Queremos estar ahí a pesar de la escasez. Queremos estar ahí, Señor, a pesar de la soledad. Queremos estar, Señor, donde tú estás. Porque tu presencia es la mayor bendición que hemos recibido nosotros, Señor. Y esa bendición, al igual que en el pasaje de Génesis, solamente la hemos recibido a causa del primogénito, a causa de Cristo. Señor Jesús,
En esta hora renunciamos a todo aquello que nos distrae y pedimos tu verdadera bendición, Señor. Tu verdadera bendición, Señor. Con mi alma, Señor, y todo lo que soy, te adoraré, te adoraré. Con mi boca, Señor, y todo el corazón, te adoraré.